Bueno, volvemos a lo que está ocurriendo dentro del Senado de la Nación. Lo charlábamos más temprano con nuestro compañero Fabián Wallman. Escuchábamos también a trabajadores del Garrahan. Se está discutiendo dentro del recinto el rechazo al veto del presidente Javier Milei, tanto a la ley de emergencia pediátrica como a la ley de financiamiento universitario. Y sobre este último tema decidimos llamar a Francisca Staiti, que es la secretaria general de la CONADU Histórica, uno de los sindicatos a nivel nacional que nuclea a los docentes universitarios. ¿Qué tal, Francisca? Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Gabriela Radiche, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a toda la mesa. Bien, bueno, acá frente al Congreso. Claro, me imagino. Francisca, bueno, primero preguntarte con qué expectativa estás esperando la resolución de la votación o del debate en el Senado, pero te lo pregunto desde acá, sobre todo teniendo en cuenta que por más que se ratificó la ley de discapacidad, el gobierno nacional decidió no aplicarla con el argumento de que es necesario explicar de dónde saldrían los fondos para aplicarla, algo que muy posiblemente vuelva a ocurrir. Todo indica que se van a rechazar los dos vetos de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. Bueno, todo indica que podría ocurrir algo similar con estas leyes, ¿no? Sí, a ver, la expectativa frente al Senado es la mejor, sabemos que positivamente se repetiría la votación para que sucedió cuando se sancionó la ley, antes del veto, y mirando hacia adelante sería, ¿no? En esto de la posible promulgación y no puesta en rigor, en vigor, perdón. Pensando algunas estrategias del día después, ¿no? Primero, la ley de financiamiento universitario tiene un capítulo de dónde podría sacarse las partidas para la ley. Por lo tanto, debería leer la ley del presidente si el argumento es ese. Pero como sabemos que puede buscar otros argumentos para la no aplicación de la ley, porque fundamentalmente el tema tiene que ver con el déficit cero, con el equilibrio fiscal, es muy posible que esgrima otros argumentos. Por lo tanto, lo que estamos es hoy nos tocaría festejar, sería, ¿no? Porque es un triunfo importante de la universidad, de la educación, de la salud pública. Este es el camino, ¿no? La unidad, poder estar en la calle y a la vez poder, en el caso nuestro, haber escrito una ley, haber hecho un proyecto de ley que sobre la que realmente después se trató, es la ley que se está tratando. Y para el día después, lo que nos queda como trabajadores es la pelea en la calle, pero a la vez buscar las herramientas desde el punto de vista legal, judicial, para que la ley realmente se cumpla y cumpla con los puntos que tienen que ver con el financiamiento para las universidades, con el artículo referido al reconocimiento de la pérdida salarial y que se debe recuperar el salario, y lo que se refiere a las becas para nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, pero es muy importante lo que acabas de señalar. En el propio texto de la ley hay un artículo que dice de dónde deberían o de dónde podrían salir los fondos para ese financiamiento. Me parece que ahí el gobierno, por más que es cierto lo que vos decís, puede buscar algún tipo de argumento, puede inventar algo para no aplicar la ley o mantenerla en suspenso. Es muy interesante que eso se conteste, que esa preocupación, entre comillas, que tiene el gobierno, se conteste con el mismo texto de la ley. Sí, en realidad fue la experiencia, porque venimos del veto de la ley de financiamiento del año pasado, de la experiencia de que el argumento fue de dónde íbamos a sacar presupuesto. Lo que planteamos desde ese primer proyecto que armamos y que después fuera recibido por la Comisión de Educación de Diputados y se ensamblara con los otros proyectos que estaban en danza, lo que evaluamos es que debía tener por lo menos una indicación de dónde pensábamos que se podía presupuestar o que tuviera los fondos necesarios esa ley para el cumplimiento. Por lo tanto, hay un principio de solución que no lo habilitaría a Milei
al presidente Milei a decir que no hay de dónde. Pero bueno, sabemos que después se pueden arguir otros argumentos, entonces debemos estar atentos y atentas a eso. Francisca, ayer comentábamos aquí, se dio a conocer un índice global, un ranking, que es el ranking QS, que ubica a la Universidad de Buenos Aires como una de las universidades más destacadas a nivel regional, incluso dentro del ranking general, y marcábamos un comentario, un señalamiento que hace uno de los funcionarios que elaboró o que del organismo que se encarga de elaborar ese ranking, y el funcionario decía: la Universidad de Buenos Aires tiene una tradición, lo estoy diciendo de memoria, no literal, tiene una tradición de excelencia académica, pero señaló el desfinanciamiento que viene sufriendo y se vio obligado a hacer la aclaración. Si ese desfinanciamiento continúa, la Universidad de Buenos Aires necesariamente va a ir perdiendo calidad, porque los docentes se van, porque baja la excelencia académica, etcétera. Entonces quiero preguntarte, ¿cuál es la situación hoy de las universidades nacionales, no ya únicamente de la Universidad de Buenos Aires, y en particular, vos sos secretaria general de un gremio que nuclea a los docentes, ¿qué pasa con el salario docente, no? Sí, la situación de la UBA es la situación de cada una de las universidades del país. Es más, mientras más te alejas de Cava, mientras más te alejas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la situación es peor, porque los niveles de pobreza en varias provincias es alarmante. Entonces, bueno, la universidad atraviesa la misma situación. No sé, la Universidad de Jujuy, que tiene distintos lugares donde está la universidad, donde tiene algún tipo de asentamiento, nos contaban los compañeros de Humahuaca, que bueno, te corren el riesgo de que cierren todo lo que hay en el norte de nuestro país. Digo, esa es la situación. Es una situación muy difícil en la que no solamente están ocurriendo las renuncias de docentes, sino la otra situación es el pluriempleo, es decir, un docente que tiene que completar lo que significa el sostenimiento de la economía familiar con otros trabajos, y eso también va en detrimento de la calidad de la universidad, de la calidad de la educación, porque es un docente que no puede realmente llevar adelante lo que significa ser docente universitario. El 60% de la investigación se lleva adelante en las universidades, y hay un nexo muy fuerte con el CONICET. Muchos investigadores de CONICET también son docentes de la universidad, por lo tanto, es una situación muy grave que nos atraviesa, salarios por debajo de lo que puede ser la canasta necesaria para vivir, por debajo del índice de la pobreza. La verdad que es una situación muy compleja la salarial, por eso es tan importante que esta ley que reconoce cuál es nuestra pérdida salarial y que le encomienda al gobierno nacional que como máximo cada 3 meses tiene que llamar a paritaria, y esa paritaria debe tener algún tipo de correlato, y ese correlato es el INDEX. Nuestros aumentos que han sido por decreto vienen siendo muy por debajo de la inflación, a pesar de los anuncios del gobierno de la baja de la inflación. Por lo tanto, la ley nos da un cierto, como decimos, un paliativo que nos pararía de una mejor manera para el inicio del próximo año. Francisca, la situación es esa, es gravísima. Sí. Francisca, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gabriela Radiche. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Gabriel? Te escucho, bueno, contando con tanto detalle esta situación, el pluriempleo, lo que es salir a la calle, en esta coyuntura tan pesada del día a día para quienes trabajan por la educación. ¿Cómo hacemos para pensar, cómo hacen ustedes para pensar en esa, casi como la salvación, ¿no?, que es la unidad? ¿Cuáles son las reflexiones respecto de la lucha y la unidad, más allá de lo que es el ir y estar en las manifestaciones? ¿Qué es lo que están reflexionando respecto de esa unidad y proyectándose para lo que ha de venir? Mira, la construcción de la unidad es muy fácil decirla, pero es bastante compleja llevarla adelante, porque tenemos distintas posiciones, porque tenemos distintas miradas, porque la universidad, hablo de la universidad y después lo extiendo, la universidad, en la defensa de la universidad nos encontramos quienes votaron a Milei y quienes no lo votaron, porque nos atraviesa como ciudadanía, como país, la universidad, pero la lucha nuestra y la construcción de una unidad más política sería que no sea solamente la lucha en la calle,
nos lleva a tener que ir encontrando otros modos de unidad. Entonces, es poder estar en conjunto, primero hacia adentro de la universidad y después como ahora, que dijimos que el Garrahan, la salud pública está también en su pelea. Bueno, ¿cómo hacemos para coordinar y poder llevar adelante en conjunto esta pelea que hoy nos convoca frente al Senado, pero que es algo que tiene que trascender lo que está pasando hoy puertas adentro, porque el 26 de octubre hay elecciones y entonces esto también nos tiene que servir para decir que miremos quiénes votaron en contra de la salud, que miremos quiénes votaron en contra de la educación, en contra de la universidad, en contra de las personas con discapacidad, que podamos reflexionar en este camino que estamos armando de conjunto, colectivo, de unidad, quiénes son los que están de este lado, sería, ¿no? Quiénes están realmente pensando en las políticas públicas, en que el tema de que no hay plata no tiene que ver con poder tener una situación mejor quienes trabajamos todos los días, sino que realmente son miles y miles de millones de dólares que se fugan y que no quedan acá. Bueno, poder ir haciendo docencia mientras caminamos la calle, ir formando el pensamiento crítico que es propio de la universidad, el poder ir pensando más allá de una simple, no tan simple igual, ¿no? Pero lo que nos está pasando en el hoy y en el ahora, sino poder mirar un poquito más adelante y poder ir reflexionando sobre eso, más en política y acompañarlo con la lucha, por supuesto. Francisca, bueno, muchísimas gracias por esta charla. Esperamos, al igual que vos, estamos muy atentos al resultado de la discusión y la votación allí en el Senado. Y bueno, a partir de mañana comenzará o seguirá la lucha, ¿no es cierto? Una nueva etapa, decimos. Mañana comienza una nueva etapa que la iremos pensando y armando nuevamente en unidad con los demás sectores. Así es. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Francisca. No, un abrazo, saludos a toda la mesa y bueno, y gracias por el contacto. Buenas tardes. Era Francisca Staiti, que es la secretaria general de la CONADU Histórica. 5:44, ya venimos. Somos Radio AM 530.